Muy buenos días, santos de Dios, amigos y quienes se dignen escuchar este mensaje. Vamos a orar para que Dios hable y el Espíritu Santo pueda dar este mensaje. Vamos a orar. Inclinamos nuestros rostros. Señor Jesucristo, Padre amado, hace más de 2000 años, hace cerca de 2000 años, diste tu vida por nosotros en la cruz. Y ahora, Señor, estamos pendientes de tu pronto regreso y que sucedan todas las cosas que tienes escritas en Apocalipsis. Señor, ten piedad de tu pueblo y ayúdanos a vivir cada día, como dice Efesios 1:4, que tú nos escogiste para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti. Ayúdanos pues, Señor, a vivir siendo santos, santos, santos y sin mancha delante de ti. Gracias, Padre lindo, gracias. Háblanos esta mañana en este tema un poco tan controversial. Háblanos acerca del juicio que tú harás a las naciones. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, Apocalipsis 20, que estamos terminando desde el versículo 11 hasta el versículo 15. 6 versículos que podríamos hablarlos en 10 minutos, pero creo que va a tener un sermón de 50 minutos por lo menos, porque hay tanto que comentar acerca de este pasaje. Una de las primeras cosas que podemos, a grosso modo, como se dice, es que aquí una palabrita que se repite 6 veces, y es la palabra la muerte. La muerte, 6 veces en estos 2, 4, 5 capítulos. Se repite 6 veces la muerte. ¿Qué es la muerte? En primer lugar, tendríamos que decir que la muerte es un tema que nadie quiere hablar. Nos reunimos con amigos y no queremos hablar de muerte. Hablamos de vida. Hablamos cómo me va, cómo estamos. Pero nunca hablamos de la muerte. Es un tema que nadie quiere hablar. Además, no existe manera que se pueda evitar. Tiene que ocurrir. Algún día somos aves de paso en este mundo. Y como vemos aquí, la muerte es para todos. Muere el rico, muere el pobre, muere el libre, muere el esclavo. Yo creo que cuando llegue este tiempo del juicio, en el mundo ya no habrán clases sociales, porque Dios no mirará para hacer el juicio clases sociales. Allá no habrán coimas para pagar para que no mueran. La muerte es inevitable, pero hay una forma de evitarlo ahora. Siendo hombres como esos 120 de Hechos 2, llenos del Espíritu Santo, y que hablemos en otras lenguas, es decir, en otros idiomas, en otra forma, en que nos pueda entender todos los estratos sociales, el campesino, el del campo, el del pueblo joven, el de la ciudad, el rico, que todos puedan entenderlos, el político. Tenemos que tener un don de lenguas para hablar con un político, ¿no? Entonces, a esos sí pueden evitar
la muerte, porque no va a haber muerte de ninguna manera para ellos que esperan ese día del arrebatamiento o el rapto de Dios. Porque no van a morir de ninguna manera. No creo que sea más del 10% de la población, o quizás el 15% de la población de aquel entonces. Pero es poca cantidad la que Cristo permitirá que esos hijos suyos llenos del Espíritu Santo no mueran. Evitaremos la muerte si es que estamos presentes en ese día del arrebatamiento. Bien, hay la primera muerte y hay la segunda muerte. En las Escrituras encontramos dos tipos de muerte. Hay la primera muerte y la segunda muerte. La primera muerte es la separación de lo visible de lo invisible. Nosotros tenemos algo visible que todos los días nos vemos, lo cuidamos, lo lavamos, es nuestro cuerpo. Este cuerpo se va a separar de lo invisible. Y el ser humano, cuando Dios creó, lo creó con dos partes invisibles. El espíritu con minúscula, no es el Espíritu Santo, por favor. El espíritu con minúscula y el alma. Lamentablemente el hombre perdió, murió el espíritu con Adán y Eva, y la mayoría de nosotros hemos nacido y vivido solamente con cuerpo y alma. Recién yo a los 40 años, 40 o 41, tuve la bendición del Altísimo de que me devuelva o despierte o resucite el espíritu que estaba muerto. Ahora puedo decir, soy trino, cuerpo, alma y espíritu. Y el día de la muerte se separará del creyente, del hombre santo de Dios. Se separarán el cuerpo visible con lo invisible, que es el espíritu y el alma. Y en el incrédulo, aquel que nunca le interesó Jesucristo, se separarán solamente dos, el cuerpo y el alma. Eso es lo que vemos de esta primera muerte, es la separación de lo visible de lo invisible. Pero hay la segunda muerte. Esa no lo voy a explicar, vamos a explicarlo leyendo algunos pasajes bíblicos que nos puedan ayudar a entender qué es la segunda muerte. El primero, vayamos a Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Evangelio de Juan, capítulo 5, capítulo 5, versículos 28 y 29. ¿Qué nos dice? Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. No os maravilléis. O sea, ¿qué está diciendo? No te sorprendas. Maravillarse. No te sorprendas porque vas a ver algo precioso. Nos maravillamos cuando vemos algo precioso, pero también a veces cuando vemos algo trágico. Pero aquí nos dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los seres humanos cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios. Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida eterna, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces vemos aquí, ¿no?, que todos vamos a resucitar. Todos. Creyentes e incrédulos, buenos o malos, o como querramos llamarlos, cristianos o no, llenos del Espíritu Santo o vacíos, o llenos a medias, todos vamos a resucitar.
Pero dice que unos resucitarán para ir a vivir con Cristo la vida eterna, feliz, gozosos. Otros, los que hicieron lo malo, o sea, los que hicieron lo bueno, van a ir a resucitar para vivir con Cristo. Los que hicieron lo malo, van a resucitar para ir a la condenación eterna, a vivir con su papá, el gran dragón, el diablo, la serpiente antigua, el Satanás, con ese que tiene 4 nombres, van a ir a vivir. ¿En dónde? En el lago de fuego y azufre, por la eternidad, a sufrir, mientras que los que hicieron lo bueno irán a vivir felices, gozosos en el tercer cielo. Vamos a otro versículo, vamos a leer 1 Corintios 15, del 20 al 24. 1 Corintios 15, del 20 al 24. ¿Qué nos dice la palabra? Mas ahora, Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué nos dice en primer lugar este versículo? Que Cristo resucitó al tercer día, como dicen los sagrados evangelios. Cristo resucitó al tercer día, estuvo 3 días muerto, ¿no? Y resucitó. Es la primicia. Él es el primerito de los seres que murió y resucitó. Por eso aquí dice, primicias de los que durmieron es hecho. Y de los que durmieron se llama a todos los hijos de Dios, a todos los que hicieron lo bueno. Ellos van a dormir. No le llama Señor muerte para ellos, van a dormir. Versículo que sigue, 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, y también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Sí? Por un hombre entró la muerte. ¿Quién es ese hombre? Adán. Por Adán entró la muerte. Que murió el espíritu con minúscula. Todo lo que el espíritu minúscula nos sirve para relacionarnos, para indagar de nuestro creador, de Dios. Pero sin espíritu no creemos en la creación. No, la creación se hizo por el Big Bang y lo creemos. Entonces dice aquí bien claro que por la muerte de Adán entró la muerte, por la muerte de Adán heredamos la muerte, y por un hombre la resurrección de los muertos. Por Jesucristo, los que buscamos a Él cada día, los que le seguimos cada día en su palabra, leyendo todos los días de nuestra vida, a esos también nos resucitará de los muertos. ¿Qué más nos dice? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados, todos serán vivificados, todos serán resucitados para tener vida eterna. Versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Recuerden que Dios es Dios de orden. Nosotros, cuando éramos paganos, éramos muy desordenados. Hoy, que somos cristianos, tratamos también de ordenar primero las cosas de Dios, después las cosas nuestras, humanas. Yo no creo que un cristiano sea de orden en su casa, bien vestidito, bien bañadito, su casa bien limpiecita, ¿no? Su mesa, todo en orden, su dormitorio se baja, su camita bien tendida, en orden. Pero no le interesa el orden de Dios. Ese no es cristiano. Es cristiano de nombre, mas no de hecho. El cristiano es un hombre de orden. Primero ordeno mi vida con Dios. La única manera de ordenar nuestra vida con Jesucristo es leyendo las Sagradas Escrituras. El que no lee es un desordenado, porque no conoce el orden de Dios.
Dios es Dios de orden. Por eso aquí nos dice, cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Cristo primero. Luego los que son de Cristo. Nosotros, los que somos de Cristo. Los que le pertenecemos a Él. Los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y al Espíritu Santo en nosotros. Y ellos son quien nos dirigen cada día en nuestra vida. Cuando nos inclinamos hacia la izquierda, ellos nos jalan para no hacer esa inclinación hacia el mal. Más bien nos inclinamos hacia Cristo, hacia el bien. Luego las primicias, luego los que son de Cristo en su segunda venida. Y luego el fin. ¿No? Ya no nos habla de los incrédulos, pero ahí está, en el fin. Luego en el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Dios es un Dios de orden. Vamos a ver qué pasaje nos sigue. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 17. ¿Ya? ¿Qué nos dice? El título es la venida, la segunda venida del Señor. ¿Qué nos va a hablar acerca de la segunda venida del Señor? Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoren. El que no lee la palabra, ignora. Y el que lo lee y no quiere, lo lee por leer, ignora. ¿Pero qué ignoramos? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Ya hemos visto en los versículos anteriores que los que duermen son los creyentes. Han muerto, pero Dios no le llama muerto. Le llama que está durmiendo. Por eso dice, no queremos que ustedes ignoren acerca de los cristianos que murieron. Ellos están durmiendo para que no se pongan tristes. Porque tenemos tristeza cuando perdemos un familiar. Pero dice el Señor, no se pongan tristes, alégrense que les ganó la delantera. Y ojalá ustedes no se tuerzan, porque si se tuerzan no se van a ir a donde se ha ido Él. Entonces nos dice bien claro, no nos pongamos tristes como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿En qué esperamos? En el día del arrebatamiento y en el día de la segunda venida de Cristo. Iremos en el día del arrebatamiento un grueso número de cristianos, los cristianos ya mayores, maduros, los cristianos que han crecido de la mano con Jesucristo, pero los cristianos niños, cristianos tiernos, se quedarán para ir a sufrir la gran tribulación y después de muertos resucitarán también, pero pasarán la gran tribulación. Entonces, ¿qué más nos dice? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios, y escuchen, Dios traerá. ¿Qué significa eso? ¿Qué va a traer Dios? Dice, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Y en dónde están los que han dormido en Cristo? ¿Dónde están? Por la parábola o enseñanza del rico y Lázaro, entendemos clarito que hay dos sitios. Hay el seno de Abraham, donde van todos los que han creído en Jesucristo y han dormido. Ahí están, con el cuidado de papá Abraham. Los que han muerto y no han creído en Jesucristo se irán a un lugar todavía, no es el lago de fuego y azufre, no es el infierno, a un sitio que se llama el Hades. Y ahí
se sufre mucho. Si no, léanlo en Lucas capítulo 16, la historia del rico y Lázaro. Es tremenda, pero dice que vendrá trayendo a los que están en el seno de Abraham, vendrá trayéndolos el Señor, ¿no? Y entonces, ¿por qué más nos dice? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la segunda venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de trompeta, con voz de arcángel, con voz de trompeta, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, los viene trayendo del seno de Abraham, los dio vida, ¿no? Aunque allá estaban con vida momentánea, con una vida que van a tener cuando vengan con Jesús, porque van a venir con Jesús con un cuerpo visible, glorificado, ya no como el cuerpo visible anterior, putrefacto, porque este cuerpo cada día, si no lo lavamos, se pudre, y si hay alguna enfermedad, se pudre. Pero cuando venga trayéndolos, ya no habrá enfermedad, ya no habrá nada, serán cuerpos glorificados y los veremos y nos verán. Eso es lo que nos dice acá, ¿no? No precederemos porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de trompeta, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, cuando viene de paso en el seno de Abraham. Luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué maravilla! Esta es nuestra esperanza. Alistémonos ahora. No es el primer paso, no es la segunda venida, es el arrebatamiento, o algunos hermanos le llaman rapto, ¿no? Pero hablemos la cosa clara, es el arrebatamiento, el acto que vienen los ángeles, a unos llevan, a otros lo dejan, a otros llevan, a otros lo dejan. ¿A quiénes llevan? A los que están llenos del Espíritu Santo. Esta es la garantía que vamos a ir si esta noche viene. Llénate del Espíritu Santo. Llénate, por favor. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Leyendo más la palabra. Ponte metas a un año, lee la palabra. No seas aragancito. No te va a llevar porque no estás lleno del Espíritu Santo. No conoces la palabra de Dios de tapa a tapa. Por favor, es mi recomendación a todos los hermanos y a todos aquellos principiantes, a todos que escuchan por primera vez. Esta es la verdad porque lo leemos de la palabra de Dios. Vamos a otro versículo que nos mande aquí. Aquí vamos a mirar este otro versículo, a leer Hebreos 9, por favor. Hebreos 9. Hebreos 9 también tiene aquí algo muy importante en los dos últimos versículos que comentarlo. El versículo 27 y 28. Y tiene que ver con la resurrección a vida eterna de todos los que han muerto en Cristo y todos los que viven en Cristo llenos del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice? Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio final. El juicio ante el trono blanco, que hoy estamos tomando. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de nosotros, de muchos, dice, porque de generación en generación ya van cerca de 1980 años. Faltan 20 nada más, menos 13 que se cumplan 1870, que falta 30. O 13 años, perdón, ¿no? Entonces 13 años para cumplir 2000 que murió Cristo. Así que
Cristo fue una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. ¿Estás esperando a Jesucristo cada día? ¿Estás esperando el día del arrebatamiento? Espéralo como si esta noche, si esta tarde, a las 4, a las 5, a las 6, vienen los ángeles a llevarnos. Porque no sabemos el día ni la hora, pero sí podemos indagar el año, el mes, mas no el día y la hora. Por eso preparemos. ¿Y cómo vamos a saber? Leyendo las Escrituras, mis amados hermanos. Leyendo las Escrituras. No se puede esperar con los brazos sentados, durmiendo, jaraneando, conversando con mi esposa. Vámonos a pasear por las tiendas comerciales. Vámonos a pasear a tal sitio. Y no tienes tiempo para esperar al Señor leyendo su palabra. Todos los oidores de la palabra, a eso lo llevará, porque cada día se llenan del Espíritu Santo. Bien, ¿qué nos sigue? Ya vimos entonces a la muerte, ¿no? Y recordemos que todos van a resucitar. Unos para ir al lago de fuego y azufre, a sufrir eternamente, y otros para ir a los brazos del Maestro, allá en el tercer cielo. Hoy Dios nos avisa. Dios no toma por sorpresa a nadie. Él avisa a todo el mundo. El mundo de la época en que Él vino, el mundo en la época de los apóstoles, el mundo en la época de Pablo, en el mundo de los demás hermanos que han ido pasando hasta nuestro mundo en la época que estamos nosotros hoy día. Él avisa. Vamos a leer un pasaje nada más. Hay muchos, pero no tengo todo el tiempo disponible para leer. Segunda de Pedro, capítulo 3, 7 al 14. Segunda de Pedro, versículo 7 al 14. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué es un hombre impío? Un hombre malo, un hombre que no busca a Dios, un hombre que no le interesa las cosas de Jesucristo. Ese se llama impío, hombre malo, perverso, rebelde. Entonces muy claro nos avisa acá, ¿no? Mas, oh amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Está hablando de la segunda venida del Señor, ¿no? El capítulo 3. Entonces recuerda que ya estamos cerca de 2000 años del Señor, que murió el Señor. Cerca de 2000 años. O sea, cerca de 2 días. Yo tengo una corazonada que en esta época, antes o cuando cumpla esos 2000 años, el Señor viene. O 2 días, que será el 33. Pero por el calendario gregoriano y lunar y sol, hay una diferencia de 3 años. El 2030 será la segunda venida del Señor, pero 7 años antes comienza la gran tribulación y el arrebatamiento, o puede ser antes o al inicio de la gran tribulación. Así que preparémonos, hermanos, preparémonos. Viene el Señor, no va a llevar tu casa, no va a llevar tu dinero que tienes en el banco, no va a llenar tus joyas, no va a llevar no vas a poder llevar tu vestido nuevo, nada, ningún ropaje, ningún dólar, nada vas a poder llevar. Y dice,
El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunas la tienen por tardanza, sino que es paciente, ¿no?, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¡Qué amor tan grande de mi Señor Jesucristo! Él no quiere que ni el más pagano y vil pecador de cada pueblo, de cada ciudad, de cada país, no quiere que muera. No quiere que muera. Por eso dice aquí, porque pospone un poquito el tiempo para nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Puede ser que la mayoría de intérpretes dice ladrón en la noche, significa, dice, que te roba a la hora que menos, a la hora que menos piensas. O sea, cuando vienen a tu casa en la noche. Pero hay tantos ladrones que roban en el día ahora. No solamente en la noche. Hay que prepararnos. No sabemos cómo nos roban los ladrones. Así, en un momento que no te descuidas, viene el Señor. Por eso hay que esperarlo. ¿Y cómo esperarlo? Vuelvo a repetir, leyendo las Sagradas Escrituras, comentando con la familia, comentando con los hijos. ¿Quién va a enseñar a tus hijos? ¿Quieres que venga un ángel del cielo a enseñar a tus hijos? ¿No? Porque tú, mamá, estás cansada tanto trabajar. Tú, papá, hoy estoy cansado, no tengo tiempo de enseñar a los hijos. ¿Cómo vas a rendirle cuentas a Jesucristo? ¿Ah? ¿Trabajaste tanto para ganar dinero? ¿Y no trabajas para ganar la alma de tu hijo para el Señor? Padres, pongan las barbas en remojo. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros vivir en santa y piadosa manera de vivir? Esto es lo que quiere en Efesios 1:4. Que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. A todos, no solamente a nosotros. A todo el ser humano lo escogió para que sea santo y sin mancha delante de los ojos de Dios. Sino que el hombre decide su futuro cada día aquí en la tierra. Ya veremos más adelante. Esperando y apresurándoos para la venida del Señor, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, las cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles y en paz. 3 cosas: sin mancha, es decir, sin pecado. Procura ser hallado, porque dice procurad, que busque ser santo cada día, sin mancha e irreprensible, que no haya Dios, que no haya nada que Dios te reprenda, y en paz contigo mismo, en paz con tus padres, con tus hermanos, en paz con tu esposa, esposo, en paz con tus hijos. Los cristianos somos hombres de la bandera blanca, la bandera de paz. Bien, ¿qué nos toca ahora? Entonces vimos que Dios nos avisa. Hay una pregunta acá: ¿quiénes juzgarán? Yo escucho no todos, a algunas personas que predican y dicen que Dios va a juzgar. El que está sentado en el trono es el único que va a juzgar. Pero veamos la palabra, si esto es cierto. Vamos a leer Daniel 7, 9 y 22. Danielito, el gran siervo de Dios. ¿Qué nos dice Danielito en el capítulo 7, 9
y 22. Aquí está. 7:9 nos dice, estuve mirando, Daniel estuvo mirando, hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su rostro y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Esto nos habla acerca del que está sentado en el trono, un anciano de días, le llama a él. Si aquí nomás me quedara, diría que él va a juzgar. Pero el mismo capítulo, en el versículo 22, ¿no? Y apúntalo por favor. Versículo 22 dice, hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. O sea, ¿quiénes van a juzgar hasta acá? Los santos del Altísimo. Esto me viene en la ilustración, la Corte Suprema. ¿El que decide solamente es el presidente de la Corte Suprema? No, indudablemente que no. Él es el jefe, él es el presidente de la Corte Suprema, la máxima en el Perú. Pero él tiene jueces, no sé la cantidad, pero imaginémonos que tenga 12 jueces. Los jueces van a decidir o elegir sobre un reo de mandarlo a la cárcel o no. Lógico que también tiene voto el presidente de la Corte Suprema. Si son 12, son 13 votos. Y si tienen 7 votos para que vaya a la cárcel, gana eso, y el juez ya no vota más. Pero si empataron, uno se abstiene y empatan 6-6, entonces le toca decidir al presidente de la Corte Suprema. Y yo creo que así va a ser también en el juicio final, en el juicio ante el trono blanco, porque estaremos los santos del Altísimo que nos ha delegado para juzgar, para que nosotros votemos si va al lago de fuego y azufre o no. Pero veamos otro pasaje que nos ayude, ¿no? Hay otro pasaje que nos va a ayudar. El otro pasaje lo encontramos en Apocalipsis 20:11. Acá está, que no hemos leído. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Ningún lugar se encontró para ellos. Entonces, aquí aparentemente, el que está sentado en el trono es el juez principal. Es el presidente de la Corte Suprema del cielo. Es el jefe de todos. Pero vamos a leer un pasaje de 1 de Corintios 6, 2 al 3, aunque quizás no me alcance el tiempo de leerlo, pero voy a explicarles, pueden corroborar ustedes, qué dice en 1 de Corintios 6, 2 al 3. Pablo se dirige a los hermanos de la iglesia porque tenían un problema de una deuda. 2 hermanos estaban que se peleaban por 5,000 soles, o 2,000 o 1,000, y casi se trompeaban el uno al otro. Los hermanos no sabían qué hacer. No, vamos a la Corte Suprema. No, vamos a esto. Vamos al juez, te demando. Entonces Pablo se para y habla. Hermanos, ¿qué les pasa? ¿No sabéis que ustedes van a juzgar juntos con Dios, van a juzgar a todos los hombres que no han querido conocer a Cristo? Y si están preparados, y también van a juzgar a los ángeles, y si están preparados para juzgar a esta gente que no quiso conocer a Cristo y a los ángeles rebeldes, cuanto más cosas insignificantes no pueden juzgar. Por favor,
aprendan en estas cosas insignificantes de 1000 soles de dinero, porque allá tienen que juzgar cosas más grandes. Ustedes son los que van a juzgar, los santos, tan igual como habla Daniel. Entonces concluimos que los que van a juzgar es Dios, que está sentado en el trono, que es el presidente de la corte del tercer cielo, y todos los santos del Altísimo, que serán millones de millones. Ellos van a juzgar a los rebeldes del mundo, que van a decir: Señor, ¿por qué me vas a mandar al infierno? ¿Por qué me mandas? Yo soy buenito, me portan, a mí nadie me habló de ti, Señor. Si me hubiesen hablado, ¿cómo no voy a creer? A ver, ¿quién conoce a esta dama que dice que nadie le habló? Y se parará un santo de su época, de la dama, y le dirá: ¿me conoces? ¿Te acuerdas de mí? Ella agachará la cabeza y media vuelta, solita se va al lago de fuego y azufre. Porque sí le hablaron. Para eso estamos de jueces, para testificar, de testigos y jueces de cuánta gente va a decir: nunca nadie me habló. El otro punto que quiero tocar es: ¿quiénes serán juzgados? Ya vimos que hoy le vimos la muerte, que Dios nos avisa hoy que van a juzgar todos los santos, y el presidente de la corte celestial es Cristo. Ya está, ya vamos a ver ahora entonces quiénes serán juzgados, y para eso vamos a leer acá lo que sigue de Apocalipsis 13, 14 y 15, ¿no? Apocalipsis desde el 12, y dice: vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Entonces, resucitaron los muertos, posiblemente esos son los muertos en la tierra. Murieron en la tierra por una enfermedad, murieron por un accidente, murieron porque se le cayó encima una casa, o qué sé yo. Los que murieron en el globo terráqueo. Entonces, esos muertos grandes, pequeños, ¿qué significa? Grandes, ricos, pobres, ¿ah? Que van a ser juzgados de pie ante el trono, porque ya resucitaron. Y los libros fueron abiertos, y otro libro abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Entonces aquí vemos dos libros fundamentales: el libro de las obras y el libro de la vida. Ya vamos a ir viendo aquí más adelantito, ¿no? De por qué. Hoy estamos viendo quiénes serán juzgados, después vamos a mirar por qué serán juzgados. Entonces ahí vemos todos los muertos que han resucitado, los que murieron en la tierra. Versículo 13: todos los que murieron en el mar entregó sus muertos, resucitaron para ser juzgados. La muerte y el Hades entregaron sus muertos. ¿Se acuerdan? ¿Ah? El Hades va a entregar sus muertos. La muerte va a entregar los muertos. Entonces, todos los muertos serán resucitados, ¿no? Entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. El ir al lago de fuego y azufre es la segunda muerte. Esa es la muerte espiritual para los que no tienen el Espíritu de Dios. Y son los primeros de aquí, porque ya está en el lago de fuego y azufre la bestia, el falso profeta. La semana pasada vimos que al diablo le mandaron también allí. Ahora va la muerte y el Hades. ¿Por qué va la muerte? Porque ya no vamos a necesitar de esa muerte que venga. ¡Vas a morir!
porque vamos a vivir vida eterna. La muerte se va al infierno, se va al lago de fuego, allí, juntos con el Hades. Ya no se necesita un lugar de muertos, ya no necesitan el Hades. Entonces vemos enseguida, el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego y azufre. Vivito. Entonces, la respuesta, ¿quiénes serán juzgados? Van a ser juzgados todas esas personas que nunca quisieron a Cristo, nunca se interesaron de conocer la palabra de Dios y conocer a nuestro Dios verdadero, se contentaron con dioses falsos hechos por manos de hombres y vivieron adorando a quien no es Dios, tanto que han muerto en la tierra o los muertos en el mar. Pero también fue el Hades, la muerte, fueron lanzados, y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Qué importante que hoy nosotros tengamos la plena seguridad y certeza que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Bien, ya respondimos quiénes serán juzgados. Ahora vamos a ver por qué se les juzga. ¿Por qué? Porque siempre van a protestar cuando hay juicios. A través de su abogado, el reo protesta: no, él no lo robó, él no mató, él no hizo eso. El abogado presenta testigos, presenta cosas. Entonces, parecido será el juicio allá en el cielo. Entonces, ¿por qué serán juzgados esas personas? Aquí nos habla de las obras, por sus obras. Yo mirando en la Biblia, miro dos tipos de obras que nos enseña el Señor. En Mateo 25, dice bien claro desde el versículo 1 hasta el 34, creo. No les voy a leer porque me pasaría toda la mañana. Que dice allí que en Mateo 25 allá, que viene Jesucristo y se para en la tierra a los de la derecha a las ovejas, a los de la izquierda a los cabritos, y primero se dirige a las ovejitas. Esa es la ilustración, pero vamos a ver quiénes son las ovejas. Viene hasta las ovejitas, le dice: bienvenido, hijo mío, porque cuando tuve hambre me diste un pan, cuando tuve sed me diste tu Coca-Cola, porque cuando tuve sed, hambre, cuando estuve en la cárcel me fuiste a visitar, cuando estuve desnudo sacaste tu camisa, o me llevaste al mall, compraste una camisa. El otro se quedará sorprendido. Y sigue el Señor: y cuando estuve en el hospital, me llevaste medicina y me fuiste a visitar. Bienvenido, hijo mío. Entonces aquellos se quedarán sorprendidos: Señor, te has equivocado, Padre lindo, le dice. Yo nunca te he dado un pan. Nunca te he visto para darte un pan. No te he dado ropa, no te he dado mi Coca-Cola. Te has equivocado, Señor, le dice. No has estado en la cárcel, no has estado en el hospital. Y la respuesta del Señor, ¿cuál será? Sí, le dice: porque todo lo que hiciste a uno de mis hermanos más pequeñitos, a mí me lo hiciste. Bienvenido, hijo mío. Enseguida juzgará. Ahí está el juicio, a los de la izquierda por obras. Es una obra de ayudar a su prójimo. El otro, a la izquierda, que le dirá lo mismo. También le dirá: Señor, no te hemos visto porque te visto mucho. Sí te daba. Y él le dice: todo lo que nos dieron a uno de mis hermanos, el más pequeñito, no me dieron a mí.
váyanse al lago de fuego y azufre. El juicio de las obras. En Gálatas capítulo 5 también encontramos capítulo 6, del 7 al 10, encontramos otra historia. El 10 lo recuerdo y voy a retroceder para explicarles. El versículo 10 dice, así que hagamos el bien a todos, mayormente a los de los hermanos de la fe. ¿Qué está diciendo Dios? Que hagamos el bien a todos, que ayudemos económicamente a todos. La iglesia es responsable de ayudar a sus hermanos, a los feligreses. Entonces dice, ayudemos a todos, pero mayormente, o sea, en primer lugar, a los hermanos de la iglesia, a los hermanos de la fe. Eso es lo que quiere el Señor. Pero bien, retrocedo al versículo 7 al 9, donde el Señor dice, da tu ofrenda. Pero recuerda, como el sembrador, cuando más siembres, más cosecharás. Menos siembras, menos cosecharás. ¿Qué significa? Es la ofrenda de Abel. Esa es la ofrenda de Abel. ¿Recuerdan la ofrenda de Abel? Primerito, cuando recibió su sueldo, no se fue a comprar su ropa primero. No fue a hacer sus gastos de él. Abel tan pronto vendió sus corderitos, primerito antes de vender, escogió al más gordo y dijo, ¡ah! Este corderito gordo, precioso, lleno de carne, que me van a pagar más que todos, voy a darle para mi Padre Celestial. Y lo dio para su Padre Celestial. Tan pronto cobró su sueldo, separó lo más grande. Algunos dicen el 10%. Una ofrenda. Ya no estamos en el 10%. De acuerdo a lo que siembras, cosechas. Pero la ofrenda de Abel es la que debes tener presente. Recibes tus 5,000 soles de sueldo y tú dices el 10%, 500. No, pero la ofrenda de Abel es más gordita. Entonces le voy a dar 600. Esa es tu ofrenda. Sé que te duele, te va a doler, pero recuerda lo que dice aquí el Señor. El que más siembra, más cosecha. No sabemos cómo el Señor mañana, si tú estás dando más del 10%, en tu oficina te llama el gerente a decir, Juan, ven. Te vas al gerente. Sí, señor gerente. Hijo, le dice, he visto tu trabajo, he visto que tú te dedicas a la empresa, ya no vas a ganar 5. Te asustes, ya me va a quitar. No te asustes, hijo, le dice, vas a ganar 6,000 soles ahora. ¿Se dan cuenta ustedes? Es una ilustración nada más de lo que dice el Señor. El que más siembra, más cosecha. Entonces, esa es otra obra. Ayudar a los hermanos de la iglesia. Las ofrendas de la iglesia no son para el pastor, para que se viva de ella. Muchos pastores que no tienen conciencia se cogen los más grandes de la ofrenda para ellos, para vivir bien, en buenas casas, con buenos carros. Y los hermanitos que necesitan lo olvidan. Que den sí, pero lo olvidan. No seamos como aquellos, seamos como Dios quiere, porque serán juzgados por sus obras. ¿Qué más podemos mirar acá? Vamos a leer algo que nos va a ayudar. Romanos 2, del 1 al 3 primerito. Romanos 2, del 1 al 3. ¿Qué nos dice Romanos 2, del 1 al 3? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quieras que seas tú, que juzgas
Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas. Es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, haces lo mismo, tú que tú escaparás al juicio de Dios. En el día del juicio serán juzgadas estas personas. ¿Quién es el que juzga? En realidad, hermanos, mientras vivimos en la tierra, estamos para juzgar cosas pequeñas, pero en el día del juicio son cosas grandes. Imaginémonos que alguien de nosotros somos, pues, el presidente de la sala de primera instancia. Lo conforman 6 jueces más él 7. ¿Quién es el que va a juzgar? El juez con sus 6 integrantes. Pero una persona X, sea abogado o no, juzga al juez, juzga a los miembros del juzgado. Esos son unos ladrones, esos son coimeros, esos piden plata, lleva plata y sales libre. Es el juez así, igualito los jueces de sus compañeros. Tú estás juzgando del juez. Y a la par, estás juzgando del juez de jueces de nuestro Señor Jesucristo. Tomaste el lugar de Jesucristo. Por eso dice, al que juzga, yo lo juzgaré el día del juicio, no escapará. Hay que tener cuidado con esta boquita. ¿Recuerdan ustedes a la hermana de Moisés? Que lo juzgó a su hermano. ¿Qué le hizo Dios? Le mandó una lepra. Y cuando estaba en su dolor, lloraba, lloraba, sufría. Vino Moisés, lo vio, salió, se fue a donde iba a orar y le rogó tanto a Dios que Dios le dijo, por ti lo hago. Pero le quitaré su lepra. Pero bota a tu hermana 7 días, porque 7 días ha murmurado, ha juzgado, 7 días estará fuera del campamento. Entonces, cosa brava es juzgar, criticar, murmurar, no es de Dios. Borremos de nuestros labios de estar juzgando, murmurando o criticando a alguien. ¿Qué versículo nos sigue? Del 12 en adelante. Voy a ir del 12 al 13, primerito, al 14. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, los judíos, que tanto claman su ley, los israelitas del nuevo pacto, que tanto claman su ley, van a ser juzgados por los 650 leyes, no solamente los 10, los 650 leyes que Dios dio en el Antiguo Testamento. ¿Habrá una que hayan fallado? En 650 habrán fallado 500. Nadie pudo cumplir toda la ley. ¿Qué más nos dice? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, esos serán justificados. En cada etapa, desde Moisés hasta Malaquías, siempre han habido oidores y hacedores de la ley. No sabían de memoria la ley, pero no la guardaban. Pero otros lo guardaban la ley. Siempre ha sido la regla. Pocos los que sean oidores y pocos los hacedores y muchos los oidores. Versículo 14. Porque en cuanto a los gentiles que no tienen, bueno, esto es para todos los judíos que son de la ley, pero aquí vienen los gentiles, porque cuando los gentiles que no tienen ley
Nosotros no estamos obligados a guardar la ley los 650 mandamientos de la ley que le dio para los judíos. Entonces por eso dice bien claro, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley por sí mismos. ¿Quién no sabe que robar es malo? Y si no tiene ley, ¿quién no sabe y va creciendo que matar es malo? Y va creciendo. ¿Quién no sabe que sacarle la vuelta a su esposa es malo? Lo sabemos, aunque no tengamos la ley de Moisés, ni los otros mandamientos. Por eso dice aquí, sin conocer la ley, ustedes van en contra de la ley. Esos somos nosotros. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándolos o defendiendo sus razonamientos. Aquí tenemos la ley de la conciencia. Yo estuve leyendo un poquito de la conciencia. Dice que la conciencia no se casa con nadie. Si mi conciencia tiene que decir sí, dice sí. Si mi conciencia dice no, es no. No se casa con nadie. Por eso dice aquí, la conciencia acusándolos o defendiéndolos, sus razonamientos. La conciencia tiene un canal con los razonamientos. Y los razonamientos saben que nosotros hemos hecho malo o bueno. Pero a veces nosotros queremos pasarlo por bueno. Pero la conciencia y los razonamientos no se casan con nadie. No hay coimas ahí que valga aquí. ¿Qué más dice? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, nosotros somos juzgados por el evangelio de Cristo ya. Todos los cristianos, los que leemos la palabra, vamos a ser juzgados por el evangelio de Jesucristo. Y ahorita no es ley, sino cree el evangelio. Cree el evangelio de Jesucristo. Y solamente podemos creer cuando todos los años leemos de tapa a tapa y las Sagradas Escrituras se van grabando en nuestra mente y en nuestro corazón. Bien, vamos terminando. Entonces, unas dos preguntitas. Una pregunta última. ¿Quiénes no serán juzgados? Hay 3 pasajes bíblicos que nos enseñan quiénes no van a ir a juicio. El uno está en Lucas 10, del 17 al 20. Son 70 hombres y mujeres que Jesucristo les comisionó que vayan a predicar el Evangelio. Cuando vinieron gozosos. Maestro, nos ha ido bien. Hasta los demonios se sujetan por nuestras palabras en tu nombre. Y Jesús, ¿qué les dijo? No se gocen por lo que los demonios se les sujeten en mi nombre. Gócense porque su nombre ya está escrito en el libro de la vida. ¿Qué hicieron para que su nombre esté inscrito en el libro de la vida? Ir a predicar, hablar de Jesucristo. Jesucristo es mi Padre. Jesucristo me ha transformado, primo, hermana, amigo. Hablar de Él, no de nosotros. No hablar yo soy el mejor predicador del Perú, yo soy el mejor predicador de Caracas. No, yo soy doctor en teología. No, habla de Jesucristo, nada más. El otro pasaje es Filipenses 4, 1 al 4. La hermanita Evodia y Cintia acompañaron a Pablo para predicar el Evangelio. No sé si ellos predicaron, porque Cristo a veces no dijo que no hable a la mujer en público. Entonces pudieron ir a las esposas de hermanos que fueron con Pablo, y esas hermanitas, ¿cómo predicaron? Preparando la comida para el grupo de 100 hermanos, 50 hermanos o 30 hermanos que formaban la comitiva de Pablo. Y ellos preparaban la comida, les lavaban la ropita, los planchaban la ropa, los atendían a sus esposos y a todos los hermanos.
Y ellos estaban predicando. Así predicaban. Pero llegó un momento que nos faltan las murmuraciones, los chismes, y se enemistaron, estaban peleados. No podían ir al cielo así. Pablo envía a Epafrodito: anda, hermano mío, pon en paz a esas damas, porque ellas han peleado conmigo en el Evangelio. Y se fue Epafrodito y los puso en paz. Ahí en la historia de Filipenses del 4, 1 al 4, el 4 dice: ellas, por lo que hicieron, sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Todos los que están inscritos sus nombres en la vida, el libro de la vida, no van a ser juzgados, van a ser jueces. ¿Ah? Y el último punto es Apocalipsis 20:15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. ¡Qué importancia es que hoy tú tengas la plena certeza que tu nombre está inscrito en el libro de la vida! Si no tienes esa certeza, por favor, hermano y amigo, lee la palabra. Cuando te llenes de la palabra, habla de Cristo, habla de lo que encuentras en la palabra a tu amigo, a tu compañero de trabajo, aunque te escupan, aunque te digan tonto, aunque te digan quién eres tú, así te digan lo peor. Pero Cristo está feliz. Ese es mi hijo, esa es mi hija. Escríbenlo, su nombre, en el libro de la vida. Hermanos, a luchar para que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Hoy es tiempo de decidir. ¿A dónde vas? ¿Al juicio o a ser juez? Para ser juez tiene que estar tu nombre inscrito en el libro de la vida. Así que tú decides hoy día. ¿Quieres ser el juez conjuntamente con Jesucristo para ir a juzgar? ¿O quieres ser tú del montón que te tienen que juzgar? Tú decides. Hoy es el día. Mañana puede ser tarde. De repente mañana te da un infarto y te fuiste y tu nombre no estaba inscrito en el libro de la vida. Pudiste leer la palabra, pudiste decir: sí, Cristo vive en mi corazón, sí tengo al Espíritu Santo, pudiste decir. Pero el que tiene al Espíritu Santo y a Cristo dentro de nosotros, corre fuego por nuestra sangre, para que hablemos que Jesucristo es real, que Jesucristo es nuestro Padre, que Jesucristo dio su vida por el más vil pecador. Con su sangre pagó por mis pecados y por los pecados de los que aún no deciden acercarse a Él. No tomes decisiones mañana. Hoy es el día, mañana puede ser tarde. Escoge el cielo, el tercer cielo, con Jesucristo, o el lago de fuego y azufre con Satanás. Tú decides. Si ya tienes 13, 14, 15 años, es tiempo que también comiences a tomar decisiones. Que el Señor os bendiga y gracias por su paciencia. Gracias, Señor Jesucristo, por este tema tan hermoso, el juicio ante el trono blanco. Gracias, Padre lindo. Hoy tenemos que decidir cada día, mientras tenemos la oportunidad de día, tenemos que decidir irnos al tercer cielo contigo, a ser tus testigos y jueces de tantas personas que hablamos y se burlaron de nosotros. Pero allá cuando se presenten dirán: nadie me habló, nadie me habló. Jesucristo dirá: Carlos, ¿conoces a esa persona? Y yo le diré: sí. ¿Le hablaste de mí? Yo le diré que sí. Entonces él dirá: vete
con tu padre Satanás que te espera en el lago de fuego y azufre. Oh Dios, por la salvación del mundo, por la salvación de Perú, por la salvación de la libertad, por la salvación de Trujillo, con todos sus distritos, por la salvación del distrito de Trujillo, por la salvación de mi familia cristiana, por la salvación de mi familia sanguínea, te pido en esta hora, sálvanos, Señor, que hoy cojamos tu mano del invisible para poder estar seguros que tú estás en nosotros y con nosotros. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén.